Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este panel titulado El trabajo con infancias en la pospandemia, en el marco de las 14ª jornadas de psicoanálisis, salud y políticas públicas. Los espectadores quieren saber lo que se pasa, los participantes qué hacer, sobre guerra, muerte y silencio, junto a Jaime y Juliana. Queremos aprovechar este espacio para abrir el diálogo sobre una cuestión que hoy se nos presenta de manera inexorable. ¿Cómo impactó la pandemia en la infancia? En este contexto, es ineludible vincular el tema de las infancias con la experiencia de la pandemia. Su crecimiento en el medio de la crisis sanitaria nos dejó muchas preguntas. Las condiciones en que llegaron al mundo y en las que crecieron durante este periodo dejaron marcas significativas en su desarrollo y proceso de la construcción subjetiva. Queremos darnos un trabajo de construcción de las nuevas problemáticas que surgen y que nos invitan a reflexionar sobre el estado actual del trabajo con infancias. Sabemos que la pandemia no solo trajo una emergencia sanitaria, sino que también nos sobrepasó en muchos otros niveles. El asco al aislamiento social preventivo y obligatorio como necesaria medida de cuidado adopta por el Gobierno Nacional ante el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, modificó el espacio y el tiempo del juego en la infancia, en periodos de constitución subjetiva. El encuentro con pares y las características propias del juego sufrieron una transformación. Entre la vida y la muerte, elegimos la vida. Ahora bien, vamos a intentar pensar qué efectos quedaron de aquel tiempo, cómo la época marcó la producción de subjetividad. Si retomamos a Winnicott, quien nos habla de la importancia del juego como espacio transicional, podemos ver cómo la imposibilidad de jugar libremente, de estar en contacto con otros, afectó profundamente la constitución subjetiva de los más chicos. Pero no todas las infancias fueron afectadas de la misma manera. La pandemia generó una conmoción colectiva que aún estamos tramitando, tanto a nivel individual como social. Las muertes cercanas, las que produjeron al interior de la propia familia o amigos, el estado de indefensión ante una situación que nos deja desprotegidos con un problema global sin solución en un principio. Las dificultades que hoy vemos en la infancia, problemas en el habla, en la comunicación, en el establecimiento de lazos, no son síntomas aislados, son marcas de una experiencia que atravesamos colectivamente. Durante ese contexto, los padres enfrentaron desafíos enormes. El ambiente familiar es esencial para el desarrollo, pero el aislamiento tensionó este ambiente hasta un punto en que muchos recurrieron a las pantallas como solución. Esto también dejó huella. Y hoy, más que nunca, es necesario pensar estas problemáticas desde lo colectivo y no desde la individualización de las dificultades. Hoy nos encontramos con una nueva realidad, la llamada nueva normalidad. Trajo consigo variables rígidas que tienden a psicopatologizar rápidamente cualquier diferencia en el desarrollo. En este sentido, charlando con Jaime, hace poco, cuando lo invitamos, le preguntábamos, ¿acaso ahora todos somos autistas? La pandemia no solo tensionó a las familias, sino que también alteró la forma en que miramos y escuchamos a las infancias. Por eso nos preguntamos, ¿cómo escuchamos hoy a la infancia? ¿Qué lugar tiene el juego, el otro, la palabra en la constitución subjetiva con pandemia? Agradecemos a todos los que vinieron hoy y le cedemos la palabra a Jaime Fernández Miranda y a Juliana Lacour, dos referencias, dos personas que queremos mucho. Al final vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios o lo que le quede resonando para quienes quieran. Bueno, ahora con ustedes, Juliana Lacour, directora de Los Sueños de la Sexta y docente de la facultad. Gracias. Bueno, muchas gracias a Masota otra vez por esta convocatoria que nos reúne como un encuentro año a año, encontrarnos con compañeros, docentes, maestros, alumnos, que siempre celebro. Y la convocatoria este año siempre me resultan analizadores, son como lecturas que piensan ahí el malestar hecho cultura, que es un modo argento del malestar en la cultura, ¿no? Como decía yo, el malestar hecho cultura y sus enclaves subjetivos. Esta vez nos proponen
arranca de este modo, ¿no? Los espectadores quieren saber qué pasa, los participantes quieren hacer. Y después un subtítulo no menor sobre guerra, muerte y silencio. Y lo primero que pensé es estas dos experiencias subjetivas que plantea el título, ¿no? El de los espectadores que quieren saber, me quedé pensando si quieren saber o alcanza con ver, nada más. Y los participantes, aquellos que se implican en algún hacer, ¿no? Como dos experiencias subjetivas. Y bueno, y pensar el tiempo pospandémico en relación con las infancias es la propuesta. ¿Y qué de la guerra? Entonces, primero habíamos pensado el autismo y estaba ahí como con eso. Después, Jaime tiene mucho para decir sobre esto, así que me voy a detener en estas otras consignas, ¿no? ¿Qué de la guerra? ¿Qué de la muerte? ¿Qué del silencio? ¿Qué de las batallas? ¿Y qué sucede con las infancias con todo eso? Lo que voy a hacer es compartir algunas claves de lectura, algunos maestros que me acompañan y a los que vuelvo permanentemente, un poco de la mano de las preguntas que surgen de dos espacios. Uno es el espacio de consultorio, niños y niñas de clase media, generalmente, que nos interrogan, por supuesto, todo el tiempo, y la pospandemia, y los niños en general, porque todos tenemos niños en nuestras vidas que nos interrogan. Y también el espacio de los sueños de la sexta, que es este espacio tan particular de la Facultad de Psicología que creamos con Soledad y, bueno, y bajo ideas que compartimos con muchos compañeros, que es un lugar que muy incómodo, inapropiado, si se quiere, porque no tendrían que estar los niños en la facultad, pero están, y si están, pensamos que, bueno, que era necesario que hubiese adultos responsables, cuidadores, que acompañen, que cuiden, que jueguen, donde algo de la infancia sea posible, ¿no? Bueno, eso es un poco el punto de partida. Me acompañan acá Male Rossini y Barón Fernández, que son cuidadores principales de ese espacio. Son los sueñeros, de hecho, con un poco más de afecto. Y bueno, ¿por qué estas dos escenas me interpelan? Porque se me aparecía esta cosa de niños hiperconectados, digo, tratando de situar como algunos analizadores, ¿no? En este momento. Y niños hiperdesconectados, pero absolutamente desconectados. De todo, incluso de las instituciones que en otro momento eran como el piso, el suelo que solíamos pisar, no sé, la escuela, por ejemplo, ¿no? Y entonces la pregunta por lo virtual, que en el tiempo de la pospandemia vino a instituirse en todos los órdenes de la vida, ¿no? Tomamos clases virtuales, clases de yoga, incluso yo tengo compañeros que hacen yoga de manera virtual. Tenemos un montón de aplicaciones, de juegos online, apuestas online. Digo, el universo de lo virtual se instituyó y vino para quedarse. Y un poco decimos que, bueno, no sé, en relación a las clases y muchas discusiones que nos damos, que hay algo de que es más inclusivo, de que algunos no se pierden las clases, y además queda siempre resonando esto de no perder el tiempo, ¿no? No perder tiempo en ir hasta la facultad, no perder tiempo. Y una compañera, colega, decía hace poco que como si no nos perdiéramos otras cosas, ¿no? Cuando tomamos esa elección. Podríamos decir también como si no fuese una manera, un modo renegatorio respecto de otras pérdidas, ¿no? Y ahí vienen las muertes, ¿qué de la muerte? ¿Qué de la muerte del COVID que traía la compañera? Esas que acontecieron, aquellas que estuvieron al borde de, digo, convivimos con esa experiencia de la muerte tan próxima, y algo de la renegación me parece que
que es una operación que tenemos que pensar en estos tiempos también post-pandémicos, en relación a algunas pérdidas, ¿no? Y pensaba cómo en la pandemia los viejos, los adultos mayores y los niños eran aquellos a quienes se suponía corrían mayor riesgo de vida y hubo que aislarse para cuidarnos a todos, pero ellos eran un poco el centro de la preocupación. Y hoy son objeto de crueldades y violencias de una manera tan obscena y descarnada que a muchos nos deja, con un estupor, con espanto, ¿no? Paralizados. No sé, los viejos no solo les sacan el 13% como en los 90 de la jubilación, sino que los cagan a palos en la plaza y gasean a una pibita y unos niños en la plaza. Digo, con el peso que tiene esto para un país como el nuestro, que supo vivir un genocidio no hace tantos años, con el peso de los traumatismos reiterados, diría Silvia, ¿no? Los traumatismos sociales reiterados, porque ese es nuestro tejido social sobre el que el COVID y estas muertes vinieron a tramarse, ¿no? Entonces fue la reversión del cuidado para no perder la vida por no sé, el encierro producido por un grupo que quería dominar a otros, ¿no? Y encerrarlos, vino ahí encontró como ese terreno fértil, ¿no? Ese traumatismo, digo, el terrorismo de Estado, porque somos un país que no termina de elaborar esas marcas y que nos vuelve a encontrar otra vez cara a cara con el odio y la crueldad más descarnada. Y a muchos nos dejan ese estado de estupor otra vez, ¿no? Y de parálisis frente a eso. Y bueno, juego y vuelvo, ¿no? Algo del tiempo de la infancia, en la pospandemia, algo de la muerte que traían los mazotas y de las batallas que tenemos que dar y cuáles serían, y de la relación de la muerte con los niños, ¿no? Me parece que también se armó por ahí porque convivimos acá con Mari Barón, con niños que conviven con la muerte diariamente, con la habitualidad de muertes prematuras, violentas, con algo que todo el tiempo nos interpela, ¿no? Me detengo por algunos cuidados, hablábamos con Mari Barón porque es un espacio muy próximo y bueno, quiero solo tomar las preguntas que surgen de ahí y no decir nada más. Juegos de muerte, me decía un pacientito en el consultorio, por el GTA. ¿Lo conocen el GTA? Un juego virtual en el que los niños asumen un personaje hiperrealista que tiene una serie de misiones y para lograrla tiene que ir matando, haciendo una serie de actividades dentro de las cuales están matar, robar, matar y robar básicamente. No sé si alguno... Se puede torturar también. Torturar, chocar, bueno. Tengo la imagen guardo la imagen en mi retina de el choque de una embarazada, porque es hiperrealista, ¿no? Para lograr el objetivo. Juego de muerte o la muerte del juego, en ese caso, no digo para pensar algo de esto. Y se me volvía recurrente algunas cosas que una maestra que supimos tener con Jaime, que yo cada vez que me llaman a las jornadas la traigo, que es Marta María Roberti. En otras oportunidades también la he traído. Marta María, en un seminario precioso que dictaba en los 90 en el Instituto de la Familia con Lili Álvarez, que muchos ya conocen, trabajaba algunas de las cuestiones que tienen que ver con el juego
más típicas del juego, ¿no? Esas que sabemos, esas que ya Freud supo ubicar. Entonces, el niño juega activamente eso que vive pasivamente. Freud decía algo de pone en juego algo de la realidad insatisfactoria, y Marta María decía, bueno, no es tanto que la realidad sea insatisfactoria como que es pulsionante y en su rehusamiento, ¿no? Esa excitación para no devenir angustia tiene que ser elaborada, escenificada, procesada. Pero señalaba fuertemente la cuestión del rehusamiento. Tiene que haber adultos que se rehúsen a responder libidinalmente los reclamos del niño y de apoderarse gozosamente del cuerpo de los niños, ¿no? Gozosamente, simbólicamente de los niños. Y entonces esta famosa asimetría necesaria para que algo de la infancia sea posible, decíamos, ¿no? Y si decimos que algo de la infancia sea posible es porque entendemos que la infancia es un tiempo que no se da solamente por cuestiones cronológicas, no es eso que pasa entre el nacimiento y los 10, 11, 12, ahí se nos queremos poner positivistas y no te sale, pero bueno, sino que depende de ese encuentro tan particular con otro ser humano y con algunas condiciones para que la constitución del psiquismo se produzca, ¿no? Yo voy a tomar solo un aspecto de ese proceso, que es esto que tiene que ver con esta simetría necesaria y con algo que Silvia Bleichmar decía, por supuesto, releyendo Lacan y demás, que es algo que tiene que ver con la necesaria legalidad, ¿no? Terciaria, decía ella. Un poco diciendo, porque no me banco a decir la ley del padre, en su forma así, la ley del padre, porque ese es un hallazgo maravilloso, una metáfora muy importante para pensar la clínica, pero si le decía, Lacan tomó una figura del siglo XX en una sociedad patriarcal, lo que importa es esa interdicción necesaria que impide al adulto apropiarse gozosamente del cuerpo de los niños, ¿no? Y del lado de los niños, es decir que decía algo así como descapturemos al Edipo de ese cuentito originario que supo de la novela, ¿no? No solo porque las estructuras familiares cambiaron, sino, y eso también lo decía muy a modo, porque la clínica nos ha proveído de la noticia de un montón de padres perversos, entonces descapturar de esa degradación empírica a la que nos puede llevar situar en el padre algo de esta interdicción necesaria, de esta legalidad terciaria necesaria. Y entonces los juegos, la pregunta por el juego y qué tiene que pasar para que algo de eso se dé. Antes de pasar a eso digo, esto de parte del niño, de parte del adulto y de parte del niño, siempre hay un trabajo, no responde el espejo a eso, ¿no? La prohibición del incesto, decimos, recae sobre el adulto y el niño no es un reflejo de eso, no es un receptor pasivo, hay un trabajo psíquico respecto de las marcas del otro, ¿no? Con eso trabajamos nosotros, con ese trabajo de metábola, va a decir Silvia siguiendo a Lacan. Pero bueno, ¿por qué tomo esta importancia de la simetría? Porque creo que en este momento tenemos como el desafío de pensar cosas que atentan todo el tiempo contra esto. Por un lado, los discursos crueles, violentos, habituales, ¿no? En los que estamos todos metidos, ¿no? Por otro lado, porque el neoliberalismo emparenta, y esto no es novedad, ya desde los 90 lo venimos pensando y hay muchos autores que lo trabajan, pero sobre todo
voy a tomar algunas cosas de Ignacio Leucovich y Cristina Corea, esta paridad de los niños y los adultos en tanto ocupan el lugar de consumidores, ¿no? Como consumidores se produce ahí una paridad. Y por otro lado, y esto sí me parece que es una cosa más pospandémica, el cansancio que tenemos los adultos, y hay algo del cansancio que me traía a leer, me llevó a releer algunas cosas que Nacho y Cristina pensaban en los comienzos de 2000 y pico, ¿no? Marta María en ese... ¿Por qué vuelve a mí Marta María? No solo porque trabajaba la cuestión del juego, sino porque fue convocada en un momento a trabajar el asesinato de niños, ¿no? Estos asesinatos que ocurren en Estados Unidos, hay niños que ingresan a las escuelas y matan a un montón de compañeros, docentes, bueno, todos tenemos algún registro de algunas de esas escenas horrorosas. Y Marta María tomaba la ambivalencia de ese título, ¿no? Al que la habían convocado, como algo que también nos resuena para pensar en esta relación. Porque decía que asesinato de niños, ahí el sujeto y el objeto de la acción se confundían, ¿no? Y que hay algo de esto, un niño que es capaz de matar a otro niño. También decía que no es casual que eso se produzca en Estados Unidos, donde los modelos identificatorios ofrecen figuras violentas, crueles, en un país que además, si no tiene lo que necesita, es capaz de arremeter con toda la violencia de su potencia sobre países más pequeños. Pero resulta que ahora la pospandemia nos trajo este horror a nuestras tierras, a nuestras poblaciones, ¿no? Nos encontramos muy dramáticamente en este último año, sobre todo, con con asesinatos de niños por otros niños. Entonces, bueno, frente a eso, recordaba que Marta María tomaba la importancia de los juegos típicos, ¿no? Estos de malos y buenos, con la potencia que tienen para elaborar justamente todo ese movimiento pulsional que tienen los niños cuando van en busca de los objetos y en el tiempo en el que la estructuración del superyo y los ideales del yo están en juego. Pero entonces, y todos sabemos de la violencia de la que son capaces los niños en la vida, en un consultorio, con sus juguetes, con un insecto, incluso con un hermano, ¿no? Pero la muerte es algo del orden de la fantasía. Entonces la pregunta es ¿qué pasa cuando se rompe esa barrera? Dice Marta María, ¿cómo se construye esa barrera? ¿Quiénes tienen que hacer qué para que esas barreras en los niños aparezcan, ¿no? Y entonces, voy a otra escena, dejo esta pregunta y paso a la siguiente escena que se corresponde más con la pregunta por la virtualidad, ¿no? Fuego y muerte, podríamos decir ahí, en esa relación muy incómoda y en esa tensión en la que nos mete esto de pensar cuáles son las cuestiones constitutivas de la infancia en relación a la constitución del psiquismo y su tensión con las formas sociales instituidas de la infancia, ¿no? Como decíamos, Marta María en aquel momento incluso lo traía así, bueno, siempre es incómodo y difícil pretender situar una hipótesis únicamente psicologicista o absolutamente social para explicar estas cosas. Es una tensión, es una trama, pero bueno, creo que son las exigencias en las que nos mete la clínica y sobre todo estas dificultades. La otra escena que quiero compartir es en relación a la virtualidad, podríamos decir el juego y la virtualidad, ¿no? Y vuelven Nacho y Cristina para mí, ¿por qué? ¿Por qué los vuelvo a leer y los extraño en su capacidad de pensar lo nuevo?
Silvia también tenía eso. Porque, y quiero compartirles algunas cosas que decían, ¿no? Respecto de la alteración que empezaba a sufrir el juego, la lectura, la imaginación, ¿no? Y su relación con los dispositivos tecnológicos virtuales. Decían cosas como esta, que cuando uno lee un libro, se constituye en lector en esa conexión, ¿no? Con ese libro. Pero Harry Potter no es un libro, no es una novela, no es un texto, es un hipertexto, ¿no? Yo les digo, lo voy literalmente para que compartamos un poco esto, porque me parece que nos permite pensar algunas cosas, ¿no? Es un hipertexto porque el soporte libro es una parte del asunto, ¿no? Después está todo el merchandising, las remeras, las cartucheras, los juegos online, las comunidades virtuales, los que se juntan virtualmente para escribir un capítulo nuevo de Harry Potter, ¿no? Entonces, pero para conectarse con el hipertexto, dice, para hacer conexión con ese hipertexto hace falta una operación que es la de desacelerar el flujo de información que lo rodea, ¿no? Decían Nacho y Cristina que la subjetividad que se produce en los tiempos de la hiperinformación y la virtualidad se da por operatorias de desaceleración de ese flujo. Si yo me conecto en internet y tengo un montón de información y puedo estar ahí y no necesariamente hay prácticas subjetivantes en eso, mucho menos juego, ¿no? Hace falta una operatoria sobre eso que desacelere para que yo pueda ir al cine, leer un libro, meterme en una comunidad virtual. Digo, esa requiere de esa operación. Es decir, que para que algo del juego sea posible, hay una operatoria sobre el tiempo que es necesaria. Uno puede conectarse de manera estándar, decía, conectarse, desconectarse, no pensar y recibir información sin por eso tener una práctica subjetivante. Para jugar hace falta espacio, ¿no? El espacio de la calle, de la escuela, del patio de la escuela, de la plaza, no están instituidos en la actualidad, como lo están en otros momentos. Eso no está. Hay que instituirlo cada vez, y acá Barón y Male lo saben porque están diariamente. Es una apuesta diaria, la de intentar armar una escena del juego que se arma y se desarma, ¿no? Y eso cansa. Eso ya lo decían Nacho y Cristina hace mucho tiempo. Es decir, era más fácil leer, estudiar, ver una película cuando había condiciones instituidas para eso. No sé, uno iba al trabajo y salía del trabajo y llegaba a la escena familiar o al ritual del estudio y nos poníamos a estudiar. Ahora hay que darse una operatoria para eso, ¿no? Hay que desacelerar y crear un tiempo y un espacio que se arma y se desarma cada vez. Ellos decían en las subjetividades ligadas más a la información, a la virtualidad, el tiempo que prima es el del cansancio. En las subjetividades previas a eso, donde teníamos espacios para estas cosas, lo que primaba era el encierro. La experiencia subjetiva era la del encierro. Ahora la experiencia subjetiva es la del cansancio. Bueno, cierro con esto, quería compartir estas ideas, pero sí creo que este es un tiempo que nos pone en una exigencia a los adultos, no solo psicólogos, psicoanalistas, clínicos, ¿no? A los adultos en general respecto de las infancias para volver a
apostar, crear espacios de juego, de lectura, donde la imaginación sea posible. Algo más, ellos decían, cuando uno lee, digo, para ubicar por qué la importancia de esto, ¿no? Y que la otra experiencia no devenga una experiencia arrasadora de la subjetividad. Cuando uno lee, imagina, proyecta imágenes, ¿no? Y a veces esa proyección permite filtrar un poco la saturación de imágenes que nos promueven los dispositivos todo el tiempo. Por eso la necesidad de hacer, de esas operatorias subjetivantes. Porque son prácticas humanizantes, ¿no? Porque son prácticas subjetivantes, filiatorias también, siguiendo la Gilou. Gilou decía, si no son prácticas filiatorias, subjetivantes, son prácticas deshumanizantes o, decía ella, de apropiación objetalizante. Quedamos en relación, en este caso a los dispositivos o a este tiempo que nos toca vivir, en esta relación de apropiación objetalizante. Entonces, creo que es un tiempo, el pospandémico, que nos pone de cara a las infancias con esta apuesta por volver a conectar con el juego, con estas instancias filiatorias, como pueden ser un texto, una película, un encuentro con amigos, cocinar para otros, digo, cualquier escena que aunque la armemos y la desarmemos suponga desacelerar y dejar que sucedan otras cosas y soñar. Por eso los sueños llevan un poco ese nombre, no solo porque les contamos a los pibes que hacíamos acá y había surgido que acá lo primero que leemos un tipo que hace mucho tiempo escribió una cosa sobre los sueños y se reían sobre eso, ¿no? Y que era viejo y barbudo y había escrito algo sobre los sueños, eso cuando se armó, sino porque me parece que es una apuesta permanente la de seguir ensoñando, ¿no? Imaginando escenas posibles para los pibes. Y se me viene algo que decía Gianni Rodari, que se lo recomiendo, es un pedagogo italiano que escribió un librito precioso que se llama Gramática de la Fantasía. Él decía, no para que todos los niños y las niñas sean artistas, no es que tenemos que darnos esta apuesta porque queremos que todos sean artistas, sino porque no queremos que sean esclavos. Y me parece que estamos en un momento donde la crueldad rompe permanentemente las barreras y para los pibes es muy difícil discriminar qué está bien y qué está mal. Es muy difícil desacelerar en ese flujo de información y nos corresponde a los adultos hacernos cargo de eso. Hola, muchas gracias a los chicos de La Masota por la invitación. Yo me quedé con el tema original, así que vamos a hablar de otra cosa. Me arrepiento, la verdad, porque ahora que pienso, nada, he pensado muchísimas cosas sobre la cuestión de la virtualidad. He publicado algunos trabajos sobre eso, es un tema que me encanta y me encanta pensar el tipo de contacto que se establece en la virtualidad, cuál es la cualidad del contacto. Me parece que a veces somos un poquito moralistas los adultos, decimos los pibes están todo el día con la pantalla, como si uno no estuviera todo el día con la pantalla, y aparte nos olvidamos de ver qué hacen los pibes en la pantalla. No es lo mismo que miren TikTok uno al lado del otro a que jueguen en la pantalla. Los chicos pueden jugar, de hecho. A mí me pasa algo, mis hijos, que de realidad lo constato mucho con los padres de mis pacientes, de cuando mi hijo está mirando un video, le podés gritar al lado y no te escucha. Cuando mi hijo está jugando un jueguito me llama para mostrarme. El juego conecta, el juego impide la clausura del espacio y del tiempo, digamos, ese tiempo regido por la inmediatez y ese espacio clausurado que supone la pantalla. Con lo cual abre el espacio y permite el lazo. Con lo cual, honestamente, heterodoxo, pero a mí me da igual si mi hijo se junta con amigos a jugar al fútbol o a jugar a Play, ¿sí? Porque están jugando con otros, ¿sí? No es que me da igual exactamente, por lo que supone la presencia del cuerpo, etcétera, etcétera, pero de todos modos, a veces me parece que hay juego, absolutamente juego, es un juego arreglado, es un game como cualquier otro, como un deporte, como un juego de mesa,
Me parece que a veces en esto de están todo el día en la pantalla, o tienen demasiada pantalla, nos ponemos un poco moralistas, un poco adultocéntricos y nos impide ver la cantidad de cosas que un chico puede hacer en la pantalla, ¿sí? Entre otras cosas, jugar. Jugar en el espacio virtual. Ahora me acordé del título del texto que publiqué hace unos años en una revista de Buenos Aires. Bueno, pero voy a ir al tema del autismo, que es lo que tenía más o menos visto. Me gustó la propuesta de invitación, se lo decía a la otra Josefina. Me gustó porque en realidad desde que publiqué el libro sobre autismo me suelen invitar mucho a hablar de autismo y la verdad que me cansa un poco. Creo que no tengo demasiado más para decir que lo que ya dije en el libro. Sí sostengo el seminario en el grado sobre autismo porque me parece que hay que dar vueltas y hay que repensar muchas cuestiones teóricas. El autismo nos invita a repensar muchas cuestiones teóricas y también el seminario en el posgrado sobre el mismo tema. Cuando podría cambiarlos ambos, decidí seguir por ahí. Pero esta propuesta era diferente porque era pensar el lugar del autismo en la época, el lugar del autismo en la cultura. Y yo me había puesto a pensar sobre eso y dije, bueno, vamos a darle una vuelta a eso, me resultó atractiva la propuesta. El autismo es muchísimo más que una categoría psiquiátrica, ¿sí? Es un hecho social enorme. De hecho, hay muy poca gente que no maneje el vocablo autismo, que no tenga ciertos rudimentos de la sintomatología dominante, que no use el término autista para estigmatizar al otro. Y lo que se ha creado, la verdad que hay que darle su crédito a estos sátrapas, la verdad que la Asociación Psiquiátrica Americana tiene un poder de fuego enorme, un poder de propaganda enorme, han creado una formidable, extendida maquinaria social universalizada, abocada a detectar los más mínimos signos de disfuncionamiento en un niño y enviarlo por las vías adecuadas. Neuropediatra, terapeuta cognitivo-conductual, TDA2, ¿sí? Que es el test, para los que no lo saben, de detección del autismo. Una formidable maquinaria social que incluye, ante todo, a los pediatras. Yo empecé trabajando con una pediatra, la pediatría no es lo que era, ¿sí? No vamos a generalizar, no sé, Alina, si pensabas lo mismo, pero me parece que ha cambiado mucho. Yo una pediatra con la que laburaba era impresionante, porque bueno, nada, tenía toda no solo tenía lectura psicoanalítica, sino que estaba todo el tiempo preguntándose qué carajo le pasaba a un pibe que le hacía un berrinche. Me preguntaba a mí, me preguntaba si era interesante si era importante derivarlo o no, lo discutíamos. Hoy por hoy, el pediatra es el primero que está muy atento hacia el chico, no lo saluda cuando entra, hacia el chico le hace un berrinche si no se deja revisar y sugiere rápidamente ir a un neuropediatra. Los pediatras, las docentes o los docentes, sí, los vecinos, familiares, parientes, amigos, todo el mundo, ¿sí? Toda una maquinaria social formidable, enorme, gigantesca, que en cuanto aparece algún signo de disfuncionamiento, ¿sí? En el niño, le preguntan, che, ¿no tendrá autismo? ¿Por qué no lo llevas a un neurólogo? Digo, en primer punto, voy a tirar 3 o 4 ideas, voy a ser breve, ¿sí? En primer punto, yo diría, para poder pensar el autismo en la cultura, el autismo nos mostró y nos va mostrando algo que hace 20 años viene pasando, que empezó a pasar con el ADD, ¿sí? En los años 90, que es toda otra mirada del adulto sobre el niño. Una mirada escrutadora que está buscando signos de disfuncionamiento, ¿sí? Para poder detectar aquello que no funciona según la norma. Eso es fundamental. Empezamos a mirar a los niños de otra manera. Yo espero que no, digamos, pero bueno, digamos, sí, los adultos empezaron hace 20 años a mirar a los niños de otra manera. Y la pregunta es cuál es la nueva normalidad, ¿sí? El autismo es el reverso perfecto de la nueva normalidad. La nueva normalidad es el paradigma dominante en neuropediatría, ¿sí? Que es el paradigma del neurodesarrollo, entendido como un programa genéticamente determinado que se despliega inexorablemente, imperturbable a cualquier influencia ajena, cagándose en un montón de descubrimientos ligados a la función del ambiente, en el neurodesarrollo, a la epigenética, etcétera, etcétera. Es decir, a cómo el ambiente influye en la expresión o no de ciertos genes, por ejemplo. La norma entonces son un conjunto de parámetros cada vez más rígidos ligados a qué se espera de los niños a cada edad, qué cantidad de palabras debe decir un niño, y está estipulado X cantidad de palabras, a tantos meses de vida, etcétera, etcétera. Si saluda o no saluda con la mano. Digo, puta,
Qué manera tan estúpida de autistizar a los pibes tímidos y a los pibes sortiva. ¿Sí? Realmente, ¿no? Porque mi hijo jamás saludó con la mano. Porque él siempre me dice, tiene 8 ya, ahora es grande, pero me decía, a mí no me gustan los adultos, me dan timidez. A mí me gusta, él se relaciona muy bien con los pibes. Bueno, puta. Si aplaude o no en las canciones o en el feliz cumpleaños, esa es otra pauta muy importante para ver si un pibe tiene autismo o no. O sea, se los escruta, se ha fijado parámetros absolutamente rígidos y todo lo que no encaje con esa nueva normalidad es derivado, sospechado de autismo. El autismo es el reverso de esta nueva normalidad. Es más o menos lo que era la locura para el saber psiquiátrico, ¿sí? Trabajado por Foucault, ¿sí? Un ideal donde todo está estipulado, donde no hay ningún tipo de lugar a variaciones singulares, y es una normalidad y un escrutamiento que recae sobre el niño desde que nace. El niño está bajo la lupa. Esto es bastante interesante, porque esto, bueno, daría para mucho más, pero esta sospecha, la sospecha de autismo, genera autismo. Quiero decir, producen los padres la sensación de que no comprenden a su hijo, el hijo se les va volviendo cada vez más un extraño. No conozco ninguna historia de un niño que presenta alguna dominancia autística o psicótica cuya encuentro con el adulto no esté marcado por un fucking diagnóstico dado al año y medio, 2 años de vida. Entonces el autismo, segunda idea, es el reverso de la nueva normalidad fijada por el paradigma rígido y genetista del neurodesarrollo. El autismo también revela las incongruencias y las inconsistencias, por ende, ¿sí? Del saber neurológico actual, como lo hacía la locura con la psiquiatría decimonómica, ¿sí? Ustedes saben que, en general, la investigación anatómica clásica para descubrir cuál es el problema neurológico del autismo, según la mayoría de los neurólogos, está destinada al fracaso porque el autismo tiene síntomas más variados que es imposible localizar la dificultad o el disfuncionamiento de una zona localizada del cerebro. Con lo cual se han abocado a estudiar el neurodesarrollo, ¿sí? Los primeros tiempos de desarrollo, estudiar el cerebro autista en su proceso de desarrollo. Han encontrado algunas cuestiones, ¿sí? Mayor densidad en las dendritas, ¿sí? Menor células en el cerebelo, menor cantidad de células en el cerebelo, de neuronas, y ciertos defectos en la migración neuronal temprana. Conclusión, si el autismo, ¿sí? Por lo que estudiamos, presenta problemas en el neurodesarrollo, el autismo es una enfermedad del neurodesarrollo. Y como esto sucede casi de los primeros tiempos de vida, es una enfermedad genética, evidentemente, porque sucede casi desde el principio. Se han malgastado mucho tiempo y mucho dinero en investigar cuál es el gen responsable del autismo. Como no encontraron un carajo, la argumentación más potente de que el autismo es una enfermedad genética es que su disfuncionamiento a nivel de neurodesarrollo sucede en los primeros tiempos de la vida. Por supuesto, que un cuadro afecte el funcionamiento del sistema nervioso central no significa que sea un cuadro neurológico. Quiero decir, las dificultades que presenta una depresión, ¿sí? A nivel de la química cerebral, la fisiología, ¿sí? Del funcionamiento del sistema nervioso están súper estudiadas. Por eso existen los antidepresivos, que como todos saben, calman, pero no curan. Ahora, si yo recibo una paciente que hace 1 mes y medio que no puede salir de la cama porque se le murió un hijo, sería muy estúpido, digamos, decir que es una enfermedad del neurodesarrollo. Una enfermedad neurológica. Digo, en una época se leía en la página de la Asociación Psiquiátrica Americana, el autismo es una enfermedad neurológica porque compromete el funcionamiento del sistema nervioso central. Cualquier hecho humano significativo compromete el funcionamiento del sistema nervioso central. Entre ellos, la posible muerte de un hijo que puede generar una depresión. Ahora, suponer que aquello que afecta, ¿sí? El funcionamiento del sistema nervioso central es una patología neurológica es un absurdo, ¿entienden? Sí. Lo mismo decir que si en el autismo se ve afectado el neurodesarrollo, es una enfermedad del neurodesarrollo. Hace 70 años, hay un libro muy bueno que se llama, a mí me gusta mucho, que es Psicoanálisis en Problemas del Desarrollo Infantil, de Alfredo Zwarinki. Es uno de mis lacanianos de cabecera, de mis lacanianos que más respeto, es un tipo genial, es un tipo brillante, un tipo que abrió campos de investigación con psicoanálisis en problemas del desarrollo infantil, abrió todo un campo de desarrollo, ¿sí? Al final del libro hay un trabajo de
Lidia Coriat. Lidia Coriat es la mamá de Alfredo Gerosalimsky y de todos nosotros, ¿sí? Es una neuropediatra de la hostia, falleció hace muchos años, que fundó el Centro Lidia Coriat, que ahora se llama FEPI, etcétera, en Buenos Aires, ¿sí? Y que empezó a investigar interdisciplinariamente, coordinado por ella, problemas del desarrollo infantil desde el psicoanálisis, la neurología, la fonoaudiología, psicopedagogía, etcétera, ¿sí? En el trabajo dice algo tan simple, digo, mirá qué sencillo que es. Dice, se investigó en 1948, o sea, no había nacido mi viejo, tenía 2 años, mi viejo andaba gateando, y ya a unos franceses se le había ocurrido lo siguiente, ¿sí? Se sabe desde hace muchos años que cuando un niño nace, las vías, la corteza visual no está mielinizada, por ende no ve o ve muy defectuosamente, no sabemos, pero sí, y la corteza auditiva sí, es decir, escucha con bastante precisión. Ahora, se demostró que niños nacidos prematuros, es decir, 4 semanas antes de lo que tenían que nacer, ponele, 36 semanas, una vez que llegaban a las 40 semanas, pero habían pasado 4 afuera del útero, tenían desarrollada la corteza visual. La conclusión a la que llegaron es impecable. Y lo que pasa es que el útero es un medio sonoro, pero oscuro. Es decir, el niño recibe estímulo auditivo y se va desarrollando, ¿sí?, la corteza auditiva, pero no estímulo visual. Es decir, el neurodesarrollo depende en alguna medida del ambiente. Lo que hicieron fue crueldad animal, como siempre los científicos, ponerle un parche a un gato recién nacido y se dieron cuenta que la corteza visual no se desarrollaba. Esto pasó hace 70 años. Suponer que el neurodesarrollo es un programa que se desarrolla inexorablemente siguiendo un plan genético y que no lo va a alterar el ambiente, hoy por hoy es insostenible. O sea, que esté alterado el neurodesarrollo no significa que una enfermedad sea del neurodesarrollo. Se sabe que los gemelos, digamos, gemelos monocigotas, ¿sí?, pasado cierto tiempo, el material genético de ellos difiere en una medida mínima, por supuesto, pero difiere. Es decir, que la experiencia influye en la expresión de los genes, ¿sí? Y por otro lado, que algo empieza al comienzo de la vida no quiere decir que sea genético, porque la experiencia, el contacto libidinal con el otro humano también empieza al comienzo de la vida, así que como argumento es bastante poco. Bien. Con lo cual, el autismo va revelando también las inconsistencias del paradigma dominante. El paradigma dominante dice entonces que el neurodesarrollo es un programa que se desarrolla siguiendo un plan genético inexorable e imperturbable. Con lo cual, en el fondo, lo que termina sucediendo es que todo lo que nos afecta, todo lo que nos perturba, todo lo que pensamos y sentimos es un problema neurológico. Y todo el patos, ¿sí?, halla su causa en un problema genético, ¿sí?, en una alteración genética. Yo me acuerdo de la mamá de un pibito de 1 año y 7 meses, que le habían practicado un A2, y la psicóloga que le practicó el A2, una terapeuta cognitivo-conductual, obviamente, le dice como muy suelta de boca que bueno, que sí, que tenía autismo, un autismo leve, que no se preocupe, que era una condición genética que lo iba a acompañar el resto de su vida, pero que había muchos tratamientos paliativos para ello. La madre sale horrorizada, es un pibe que hoy no anda, ¿sí?, hoy está en 2º grado, cada tanto tengo noticia de él, trabajamos 6 meses, ¿sí?, trabajando sobre todo con los padres, con algunas situaciones de desencuentro que habían sucedido. Digo, puta madre, ¿no? Porque se le ocurrió, porque no sé quién le habló de mí, y se le ocurrió hacer una consulta por otra vía. Si no, este pibe hoy estaría, digamos, en un set y no en una escuela. Lo cual, bueno, si te toca, pero si se puede evitar mejor, ¿no? A un paciente, una melancolía bastante grave, muy suelta también de boca, la psiquiatra le dice, mira, esto es como la diabetes. Esto te va a acompañar toda tu vida, ¿sí? Por otro lado, digamos, un pibe con la que laburo hace 8 años, está bastante desmelancolizado, es un pibe que puede armar una vida, había llegado conmigo con 3 intentos de suicidio. Y no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas no es que un psiquiatra le diga esto, ¿sí? Está un paciente que tiene una melancolía bastante grave, con momentos de hipomanía, ¿sí? Ni es tampoco tan terrible. Lo terrible es que en realidad, y esta es la otra hipótesis, este paradigma dominante en neurología va generando una suerte de antropología, va generando un sentido común, va generando una concepción del hombre, ¿sí?, a través de la cual nos empezamos a percibir todos. Primero, esto es lo bueno de ser viejo, ¿sí?, que hace muchos años que labura uno, entonces tiene para comparar épocas, ¿sí? Yo empecé a principios de este siglo, a fines del pasado, a trabajar. Hace muchos años,
hace muchos, muchos años, ¿sí? En otra época, casi en otro siglo, ¿sí? Si un pibito estaba intratable en la escuela, y el pibito estaba haciendo un tratamiento conmigo, me convocaban a la escuela para preguntarme qué le pasaba. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está esto? Indagaban a la madre, indagaban al padre, le preguntaban situaciones en la historia, si se había muerto un abuelito, si había pasado algo, etcétera, etcétera. Hoy la pregunta es ¿qué tiene? ¿Sí? ¿Qué trastorno tiene? La pregunta ¿por qué le pasan? Se ha ido diluyendo lentamente y ya casi nadie se la hace. O sea, esta antropología, que es la parte más deprimente, por eso digo, qué poder de fuego han tenido, que han transformado profundamente el modo en que nos vemos a nosotros mismos. No solamente, digo, el modo en que los adultos perciben a los niños como una suerte de maquinaria descompuesta, una máquina que se puede descomponer o que vino fallada de fábrica, en general viene fallada de fábrica, ¿no? Porque todo es más o menos genético. Ya no hay sujeto del padecimiento, ya nadie se interroga por el padecimiento. No es padecimiento, finalmente es un trastorno genético. El trabajo con la melancolía también es impresionante porque lo que pasa ahora es diferente a lo que sucedía hace muchos años, que es un trabajo previo para que el paciente o la paciente piense que eso es algo que le pasa a él o a ella y no que es algo con lo que vino, y no que es una falla con la que vino de fábrica. Es impresionante porque es un trabajo bastante arduo de muchos meses intentando abrir preguntas hasta que el paciente pueda entender que eso es algo que le pasa a ellos y que es algo que se puede modificar en todo caso. Porque lo más deprimente del genetismo fatalista, es decir, el genetismo que es una suerte de fatalidad, ¿no? Que no se puede evitar, es que en el fondo lo que nos sucede como concepción, digamos, de nosotros mismos, la forma en que nos percibimos y percibimos a nosotros, es que nada significativo en el fondo podría pasarnos. Que no hay ningún encuentro que podría verdaderamente transformarnos, ni hablar de encuentro con una analista, no encuentro con nadie podría verdaderamente transformarnos, no hay ningún rayo verde, como la película conocen, Rayón Verde de Eric Romer, digamos, de la época de la Nouvelle Vague, ¿sí? La película hermosa. No hay ningún rayo de esperanza, ¿sí? Porque finalmente todo ya está cifrado. Esta es la versión laica de la predestinación protestante. Vamos a ser honestos. Cuestiones que conozco no porque sea demasiado oculto, sino porque mi viejo lo era y era católico de derecha, por supuesto. O sea, así le salió su hijo, ateo de izquierda. Pero discutíamos mucho porque era un tipo muy abierto. Trabajaba todas sus internas con el protestantismo, él estaba ahí en ese debate, y el debate sobre la predestinación era muy fuerte. Calvino lo que planteaba en el fondo es que Dios sabía de antemano, había decidido de antemano quién se iba a salvar y quién iba al infierno. Lo cual, lejos de relajar moralmente a la gente, por eso es el puritanismo, todo el contrario, todo el mundo intentaba mostrar con su moral que era de los que Dios había salvado. Pero es una versión laica de la predestinación. En el fondo, venimos al mundo con un destino fijado en los genes. Nada significativo podría pasarnos, ¿sí? No hay acontecimiento que pueda transformarnos, no hay encuentros con el otro que puedan cambiar la vida, por ejemplo, ¿sí? Con lo cual lo que vemos es muchísima desesperanza, produce mucha desesperanza. No solo produce mucho aburrimiento, produce una sensación de que es lo que hay y que siempre es lo que hay. Es un laburo interesante el que hacemos nosotros en ese sentido, digamos. No para ponernos a ver el vaso medio, sí, medio lleno y todas estas pelotudeces, ¿no? No para inyectar optimismo. Simplemente para poder mostrar que hay procesos de transformación subjetiva que son posibles. En este marco, en esta nueva concepción del hombre, que insisto, es muy potente y se vuelve a pensar, influye mucho no solo en nuestra práctica, influye mucho en la forma en que nos percibimos a nosotros, que percibimos a nuestros hijos, etc. Al autismo le está reservado un lugar muy particular, ¿sí? ¿Por qué? Por un lado, es un trastorno, se supone que es un trastorno, el término en inglés es disorder, ¿sí? Desorden si quieren, ¿sí? Algo que está fuera de orden, y se usa mucho para estigmatizar. Pero por otro lado está muy romantizado socialmente el autismo. El autismo tiene su día, no hay día de la esquizofrenia, ¿sí? Nadie, ninguna madre pone en su WhatsApp, tengo un hijo psicótico, ¿sí? O tengo un hijo depresivo. ¿Se entiende? Ningún famoso dice que se dio cuenta, según un test, que es paranoico, sino que es autista, se dio cuenta que es autista. El autismo está romantizado.
es el borde de la canallada, porque el autismo sigue siendo algo anormal para ellos, es un desorden, es un trastorno, hay algo que está fuera de la norma, fuera de orden, alterado, pero al mismo tiempo, agarra una página que es un clásico, es una página aparte que tiene mucha difusión, que es autismo.org.es, es una página de España que es impresentable, y ustedes lean lo siguiente, ¿sí? Vayan ahí, está en la presentación. Debemos evitar el uso de verbos como padecer o sufrir, ya que además de implicar una clara connotación negativa, se vinculan tradicionalmente con enfermedades. Recomendamos emplear expresiones como presentar TEA, tener autismo, estar en el espectro autista o ser autista, ¿sí? Acá se nota bien la operación de romantización del autismo. ¿Por qué? Primero hay una asociación entre padecimiento y disfuncionamiento que es bien típica, digamos, ¿sí? El padecimiento supone una enfermedad, supone un disfuncionamiento y toda una relación muy problemática de la cultura actual con el padecimiento, ¿sí? La apuesta siempre de las pepas es sácame esto de encima, ¿sí? Todas, hasta el ibuprofeno para el dolor de cabeza, ¿sí? Pero aparte, porque la romantización del autismo... ¿Cuánto botello, amigo? ¿Te estoy aburriendo? Decilo. ¿Un café necesitas? La romantización del autismo supone un borramiento del padecimiento, del sufrimiento. De ese sufrimiento que percibimos constantemente en nuestro laburo. ¿Sí? Ese padecimiento que vemos en un libro como el de Donna Williams, una autobiografía desgarradora, que fue la primera. Es decir, antes que el autismo fuera un boom editorial, antes que vos dijeras soy autista y te tradujeran a 30 idiomas. En ese momento hay una biografía desgarradora que es la de Donna Williams. Esto es lo que vemos todo el tiempo en nuestros consultorios. El padecimiento que Donna Williams llama infierno sensorial. La sensación que todo lo ajeno se les mete dentro del cuerpo y que están articulando experiencias autosensibles, repetitivas, ¿sí? O sensitivas, visuales, auditivas, para contrarrestar, para evitar que eso se meta adentro, ¿sí? El padecimiento de un niño que lo meten adentro del espectro autista, que para mí sería un niño de dominancia psicótica, ¿sí? Diagnosticado como Asperger, que desespera por hacer amigos, pero como no tiene ese piso común del código social, como no sabe cómo hacerlo, y los asusta. ¿Sí? La romantización del autismo solamente puede provenir del borramiento del padecimiento autista, ¿sí? Como el padecimiento neurótico, sí, se entiende, digamos, ¿sí? Son niños felices, no. ¿Sí? Pueden ser más o menos felices, no lo sé, digamos, pero que hay padecimiento y padecimiento. Y el borramiento del padecimiento del niño autista depende del silenciamiento, es decir, de la sustracción de la voz al niño de tendencia autística. Esta es la canallada. Romantizar el autismo es borrar el sufrimiento y quitarle la voz, ¿sí? Con la que gritan a su manera lo que les pasa, ¿sí? Esto, claro, abre la puerta a la banalización. La banalización que hace que famosos en su intención de destacarse se autoproclamen autistas. Que muchos adolescentes en búsqueda de identidad, che, no soy autista porque estuve viendo, no soy autista. Estuve viendo que, y no tendré esto, que todo síndrome que anda, se lo agarran. En realidad es una cultura donde la singularidad y la singularización está como en bancarrota, ¿sí? Hay un libro muy bueno de Eric Saddam, que es un libro que se llama La Era del Individuo Tirano. Pero claro, dice, la forma de singularizarse es estar mejor que el otro, digamos, ¿sí? Con lo cual no hay nada de lo singular es lo que nos hace únicos y diferentes a todo el resto. Entonces es destacarse en un mismo parámetro que es ajeno a uno, ¿no? En el fondo, ¿sí? Es ser mejor futbolista, lo que fuera. En el fondo, y por eso, digamos, el ser autista. Ahora, me parece que nosotros tenemos mucho para debatir en torno a esta nueva antropología, esta nueva concepción del hombre basada en el neurodesarrollo. ¿Sí? Insisto, tengan en cuenta hasta qué punto ha penetrado en la cultura, hasta qué punto define la percepción que tenemos de nosotros, define la construcción, ¿sí? La significación que hacemos sobre lo que le pasa al otro. Tenemos mucho para aportar, no en el sentido aclamativo. Sí, a mí me parece que está bueno lo que hace el Foro de Infancia, por ejemplo, que es intervenir, ¿sí? En las redes, intervenir con actividades, en distintos lugares,
de algún modo denunciando esto y proponiendo otro tipo de lecturas. Pero nosotros tenemos una responsabilidad también muy importante, que es poder pensar hasta qué punto esto nos interroga. Interroga una teoría completamente empobrecida y anquilosada que intenta ver cómo hacer encajar el autismo adentro de la única frase que dijo Lacan respecto del autismo, ¿sí? Eso es absolutamente irresponsable, ¿no? Eso porque Lacan chupa un huevo el autismo, seguramente, digamos, sino porque en realidad uno puede tener una lectura lacaniana del autismo, pero no intentar culminar el autismo a la única frase que Lacan dijo al respecto. ¿Sí? Es una animalada. Porque el autismo está teñido de problemas políticos. Es decir, nosotros consumimos autores franceses. Los autores franceses están tomados, los autores franceses que piensan el autismo, sobre todo el AMP, están excesivamente tomados por los problemas que tiene el psicoanálisis en Francia. ¿Sí? Este, que es que a nivel de la salud pública, ¿sí? De la educación pública, los están corriendo los analistas. Y los analistas que no laburan en salud pública, no laburan. Porque los analistas que laburan en el privado son muy pocos y cobran 200 euros la consulta. Y son los famosos, son los cuyos libros leemos acá. Razón por la cual, que no es la situación nuestra, lo que nosotros consumimos de autismo está excesivamente atravesado por un problema político, porque el autismo, insisto, es un hecho social, aparte de ser un cuadro psiquiátrico. ¿No? Detrás de todo eso, silenciadito está el niño que padece. Ahí nos dirigimos nosotros, ¿sí? Ahí nos dirigimos nosotros. Nuestro trabajo es poder constituir una clínica consistente, ¿sí? Sobre todo en tiempos tempranos, porque en tiempos tempranos, si uno labura con un pibe que se va articulando una dominancia autística entre 1 año y medio, 2 años y medio, es bastante probable. De 12 casos, otra vez saqué la cuenta para una charla que di, con los que laburé en eso, en 11 evitamos una deriva autística, en el otro no. O sea, digo, hay mucho por hacer. Y eso lo que hace, eso genera este, debate social. También la eficacia de una práctica. Porque finalmente, si yo tengo un niño, digamos, que presenta ciertas dificultades, y a lo mejor quién te dice que no termine con este conjunto de psicoanalistas que lograron tal y tal cosa con tal otro niño. Para eso hay que, por supuesto, remozar y repensar en profundidad la teoría. El autismo, ¿sí? Las psicosis infantiles interrogan profundamente la teoría psicoanalítica, interrogan toda nuestra metapsicología, todos nuestros conceptos en torno a la estructuración psíquica, interrogan la noción de la función del adulto en los orígenes, ¿sí? Por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos dos opciones. La clásica, que es encajar todo eso en la teoría previa, que es lo que se hace, que es el famoso psicoanálisis, famoso no, psicoanálisis hegemónico, o podemos hacer otra cosa. Podemos hacer saltar nuestros conceptos para poder dar cuenta de algo que nos excede, pero que tenemos la posibilidad de pensarlo para articular alguna práctica transformadora. Si queremos combatir la antropología del neurodesarrollo, si queremos combatir este conjunto de significaciones que hacen, ¿sí? Que define el modo en que nos vemos a nosotros mismos y vemos al otro, parece que, digamos, rearticulando nuestros campos de debate para situar, ¿sí? Una clínica transformadora es mucho, es mucho. No es todo lo que hacemos por 1, 2, 3, 12 pibes, sino lo que eso genera a nivel del campo social. En cualquier lugar, ciudades más grandes que esta también, ¿sí? En Buenos Aires no. Buenos Aires es sectorizada, Dina, ¿sí? Buenos Aires, alguien busca un analista y busca un analista en caballito, ¿sí? No se va a ir a las barracas a analizarse. No sé si hay mucho analista en barracas, pero bueno, eh, también, digamos, me parece que va por ahí. Va por ahí, va por repensar todo de nuevo. Va por repensar cómo esto nos sienta todo. ¿No? Bueno, lo hice muy larga. Listo, gracias. Sí, gracias por invitar. Bueno, muchas gracias, Juli y Jaime, por me trajeron hoy para pensar. Y ahora, si les parece, haremos un espacio de preguntas o comentarios, algo que les quedó resonando, unos minutitos. Hago un comentario de esto que traía Jaime, porque cuando nos hicieron la primera propuesta para el panel, un poco daba vueltas sobre esta cuestión del diagnóstico, de la importancia o del lugar que tiene el diagnóstico en nuestra sociedad actual. De la importancia tengo que precisar bastante por qué, porque estamos habituados, algunos que nos hemos formado
como dice Jaime, con algunos maestros, pero además pensando los tiempos constitutivos del aparato psíquico y la importancia de hacer diagnósticos que puedan permitirnos pensar en qué momento constitutivo está ese niño y por supuesto toda una serie de operaciones que son necesarias, pero eso es una cosa y otra cosa es el diagnóstico autistizante, sería, no sé si no existe la palabra, pero digo, a mí me parece que esto que dice Jaime, de muchas veces otorgar ese diagnóstico a un adulto que lo que hace es, nada, esperar a su propio hijo en un lugar absolutamente general, con rasgos que tienen todos los chicos autistas, empieza un proceso de desconocimiento del propio hijo. Entonces son esos diagnósticos, una cosa es el diagnóstico para pensar intraclínica, no sé cómo, ¿no? Para nosotros, como eso que nos dirige de algún modo la clínica, otra cosa es lo que implica ese diagnóstico estigmatizante para los padres y todo lo que obtura. Yo creo que es mucho más obturante que otra cosa. Y por otro lado pensaba porque traía Jaime esta cuestión del diagnóstico de autismo y lo extendido que está el diagnóstico de autismo en la actualidad, incluyendo un montón de famosos que hoy se refugian en ese diagnóstico. Yo creo que es otra de las caras de la canallada porque es la justificación del individualismo y de que el otro me chocó, por eso no te ahora, me iba a decir un poco más. La versión, Sí. la versión de Suburbio, te voy diciendo. Sí, creo que es un poco eso, que es una manera y que quizás un poco la exigencia cuando decíamos de pensar respecto de los pibes, cuáles son los discursos, las significaciones con las que prestamos modelos identificatorios y demás, tienen que ver con poder situar algunas de estas diferencias y el individualismo a ultranza me parece que es un punto de discusión. Y las crueldades y las violencias, ¿no? Y ahí quizás es otro lugar incómodo, el discurso moral, pero yo creo que hay una cuestión con la pregunta ética respecto del semejante que tenemos que poder trabajar con nuestros niños y niñas, porque rompe esa barrera tan necesaria y desarticula también, ¿no? El juego y tantas cosas. Lo que pasa es que yo le digo al papá o a la mamá de un chiquito que su hijo, digamos, que no le habla, que no lo mira, en realidad no es que no lo registra, sino que lo registra demasiado y que se siente un poco abrumado y que a lo mejor hay que acercarse de otra manera, sí que hay que entrar en contacto de otra manera, le estoy dando un diagnóstico. Un diagnóstico psicoanalítico, es decir, le estoy prestando Claro. un recurso para poder tener cierto modo de funcionamiento psíquico del cual se pueden apropiar y que tiene estatuto absolutamente singular porque para ese chiquito. Si yo al padre de un pibito o a la madre de un pibito le digo tiene autismo, lo que hago es imponerle al pibe ese un saber general, producir desconexión, un saber que aparte manejo yo porque lo maneja el profesional, ni hablarle al neurólogo, que es una especie de gurú, los neurólogos andan con manto blanco ahora, digamos, ¿sí? Con túnica, y aparte, digamos, con toda la carga que hay en las redes sociales, digamos, de tecnificar el vínculo con el pibe, es decir, qué se hace con un pibe autista, no con Juancito, mi hijo, digamos. Cómo relacionarse, cómo entrar, cómo jugar, etc. Son dos formas diferentes de conseguir el diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico temprano es muy importante. El diagnóstico en términos de dominancias, sino en términos de estructuras. En términos de estructuras es una brutalidad enorme, supone la misma coagulación que suponen los diagnósticos psiquiátricos, o sea, el fatalismo genetista y el fatalismo estructuralista. El fatalismo estructuralista no tiene nada que envidiarle al fatalismo genetista. Son dos formas de fatalismo. Estás condenado por la estructura, una estructura autística. Este concepto de estructura autística, que es de Maleval, que es un espanto, por otro lado, digamos, porque sostiene al mismo tiempo el concepto de estructura y el concepto de espectro. ¿Cómo encajan? ¿Cómo lo combinan? No sé. Digamos, es una especie de alquimia extraña, digamos, que en algún momento va a explotar la marmita y vamos a salir todos volando. Entonces digo, bueno, plantear un diagnóstico en términos de dominancia, ¿podés ofrecerle al padre o a la madre un saber
después puedan apropiarse, vamos a ver sobre ese hijo en su singularidad, que tiene que ver con el modo de funcionamiento psíquico, con ciertos mecanismos dominantes. Eso es muy necesario. Y muy necesario para el trabajo nuestro, porque en tanto ubicamos una dominancia autística o psicótica, podemos empezar a laburar de cierta manera, con cierta orientación de la cura, etcétera, etcétera. Y créanme, si por motivos que me llevó muchos años de discriminar por qué, digamos, ¿sí? Pero cuanto más pequeño es el pibe en ese terreno, no decir a alguien tiene autismo, sino ubicar una dificultad y trabajar sobre esa dificultad, ¿sí? Es mucho más plausible evitar que esa dominancia autística se consolide y se cristalice. ¿Por qué? Porque en el fondo, en un pibe de 4, 5, 6 años, los recursos autísticos o psicóticos, ¿sí? Para arreglárselas con el otro, para arreglárselas con el cuerpo, ya están bastante cristalizados, solidificados. No se puede retroceder el camino y volver a hacerlo. Ahora, cuando esto no está solidificado, cuando no deviene un modo estable de organización psíquica, un modo estable de relacionarse con el otro y con sí mismo, digamos, sí, es posible producir modificaciones. Por eso el psiquismo es mucho más plástico en los primeros años de vida, no por la plasticidad neuronal, sino precisamente por esto, porque no están consolidados, solidificados los mecanismos. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico de la intervención temprana. Por eso para mí es el campo de disputa clave. ¿Sí? Ese es el campo de disputa clave, la intervención temprana. Porque aparte, el hecho de que la maquinaria social esta funcione cada vez más temprano produce un efecto derrame que muchos, digamos, se van hacia alguna vía alternativa, porque se supone que el autismo es neurológico, entonces nosotros somos una especie de hechiceros, ¿sí? Por alguna vía alternativa, y recibimos desde hace muchos años, yo he recibido muchos, estos 12 pibes fueron 3 o 4 años, 5 años, sí, un par de años de la pandemia. Perdí dimensión del tiempo. 8 años, ponele. Los viejos nos pasa eso. Bueno, se entiende, digamos, y muchos casos, decenas que he supervisado de niños muy pequeños que han terminado en consultorios psicoanalíticos y que han podido evitar una dominancia autística o psicótica, ¿sí? Lo cual es muy importante. Y muy importante también para el debate social. Desde ahí, desde la eficacia de una práctica. Yo no es que estoy, por cuestión de principio, en contra de la teoría genética del autismo. Simplemente la plasticidad que tienen los niños que tienen dominancia autística y a veces diagnóstico 8 por A2 de autismo a la transformación psíquica me da la pauta que un problema genético no se va a resolver con psicoterapia. ¿Sí? Me da la pauta de que ahí hay otra cosa. Es ahí donde nos apoyamos, en la eficacia de nuestra práctica. Siempre debió ser así. En Freud era así, en Winnicott era así, en el psicoanálisis hegemónico actual no. Digamos, ¿sí? No es así. No importa un carajo eso, importa cómo hacemos encajar la práctica en el concepto que suene más lindo para vendérselo a los alumnos. Listo. Me enojé.